A ver, ¿cómo pasa una nación de tener leyes que solo piensan en el individuo a tener leyes que protegen a toda la comunidad? Pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy, buceando en la historia de Argentina con un documento clave en la mano: Antecedentes de la legislación social argentina. Y para empezar, fijaos en esta frase: solo se debe legislar para hacer la felicidad del pueblo. Esto que encontramos en la portada del texto original no es un adorno, ¿eh? Es toda una declaración de intenciones. Viene a decir que la ley no es algo frío o neutral, sino que es una herramienta, y una muy poderosa, para conseguir algo muy concreto: que la gente sea feliz. Y ojo, porque esta idea va a ser la gasolina que ponga en marcha uno de los cambios legales más bestias y rápidos de la historia de Argentina. Vale, para entender todo este proceso lo hemos dividido en 4 partes. Primero veremos el punto de partida. Luego, cómo surge una nueva conciencia social. Después, cómo todo esto cristaliza en la llamada Constitución Justicialista. Y, para terminar, qué legado dejó este nuevo contrato social. Vamos al lío. Empezamos por el principio, claro. La era del individualismo. Y es que para entender bien la que se lió después, hay que saber de dónde se venía. El texto nos cuenta que la Constitución de 1853 la hicieron patriotas, sí, pero patriotas con un punto ciego, por así decirlo. Estaban súper centrados en cómo montar el Estado, en los derechos de cada persona por separado, pero el problema social, o sea, el bienestar de todos, el colectivo, eso es que ni lo veían, estaba fuera de su radar. Y claro, este enfoque es lo que el documento llama la Constitución individualista. Aquí el prota de la película no es el ciudadano que forma parte de algo más grande, no. Es el habitante, una figura que va a lo suyo, a buscarse la vida, y en ese guión, pues, derechos sociales, protección en el trabajo, jubilación. No, eso no entraba en la historia. ¿Y qué pasa cuando las leyes van por un lado y la vida real de la gente por otro? Pues pasa lo que el texto llama inactividad legislativa. O sea, que se hacían leyes sociales, pero eran papel mojado, no servían para nada. Los derechos del trabajador eran casi un chiste. Y claro, por debajo de todo eso se iba cociendo un fermento social, una tensión que iba a más y a más. Era como una olla a presión a punto de reventar. Y ¡pum!, la olla a presión estalló. Con esto entramos en la segunda parte de nuestro análisis, el momento en que una nueva conciencia social prende la mecha del cambio. Si tuviéramos que elegir un año, una fecha clave para marcar en rojo en el calendario, el documento no tiene ninguna duda: 1943. No es solo un número, ¿eh? Es el punto de inflexión. Es el momento en que décadas de no hacer nada en lo social se frenan en seco y arranca algo completamente nuevo. Pero claro, con tener la idea no basta. Hace falta un motor para ponerla en marcha. Y ese motor fue la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Que no nos imaginemos una oficina gris llena de papeles, no. Esto fue, como dice el texto, el verdadero catalizador. Fue el cohete que lanzó una oleada de reformas sociales como nunca se había visto. Y la velocidad fue de vértigo. Nada de debates parlamentarios que duran meses. No. El cambio llegó por decreto. De un día para otro, ¡zas!, estatuto del periodista, ¡zas!, estatuto del peón rural. De repente, salarios, aguinaldo, vacaciones pagadas, hasta una justicia propia para los trabajadores. Fue una auténtica locura, una revolución legal pasando ante los ojos de todo el mundo. ¿Vale? Toda esta energía, toda esta avalancha de cambios necesitaba algo para que no se quedara en algo pasajero. Necesitaba un anclaje sólido. Y eso nos lleva directamente a la tercera parte: cómo todo esto se convirtió en una nueva constitución, en un nuevo contrato social. Y creo que nada lo explica mejor que esta comparación. A un lado, el índice del capítulo que habla de la Constitución de 1853. 4 cositas, muy generales. Al otro, el de la de 1949. Justicia social, derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad. Es que se ve a simple vista, ¿no? El cambio de enfoque es brutal. La clave de todo esto es que la nueva Constitución del 49 se construyó sobre 3 pilares que antes, para la ley, eran prácticamente invisibles. Estamos hablando de los derechos del trabajador, la protección de la familia como el centro de la sociedad, y ojo a esto que era súper novedoso para la época: los derechos de la ancianidad. Ya no eran solo leyes sueltas, eran los cimientos del nuevo Estado. Y a nivel de ideas, el texto deja claro que esto no era un simple borrón y cuenta nueva, no era quitar al individuo para poner al colectivo. No, el objetivo era mucho más complejo: buscar una correlación equilibrada entre los dos. Era como intentar crear una tercera vía, un camino donde la libertad de cada uno y la justicia para todos no estuvieran peleadas, sino que fueran de la mano. Bueno, y con esto llegamos a la recta final. La pregunta es obvia: ¿qué impacto real tuvo todo esto a largo plazo? ¿Qué quedó de una transformación tan bestia y tan rápida?
Pues el texto, para describir el legado, usa una palabra muy potente, que dice mucho del impacto que tuvo en la gente. Milagro. No habla de un cambio de leyes, habla de un milagro. Porque todas esas leyes sociales que antes no valían para nada, de repente cobraron vida y vitalidad. Y eso, claro, dejó una huella imborrable en la sociedad argentina. Y todo este viaje por la historia legal de Argentina nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta bastante gorda. Más allá de los artículos y las leyes, ¿qué es lo que de verdad define el alma de una constitución? ¿Es proteger al individuo por encima de todo? ¿O es asegurar el bienestar del grupo? O quizás, como hemos visto en este caso, la verdadera esencia está en ese intento, a veces casi imposible y revolucionario, de equilibrar las dos cosas para buscar algo tan básico y a la vez tan complicado como la felicidad de la gente.